Y le he puesto por título, Salgamos de la oscuridad. Diga conmigo, salgamos de la oscuridad. Salgamos de la oscuridad. Una vez más, salgamos de la oscuridad. Salgamos de la oscuridad. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, salgamos de la oscuridad. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Números. Números capítulo 23. Y cuando usted esté en el capítulo 23, le pido por favor que fije su atención en el verso 19. Números 23, verso 19. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Ahora ustedes lo leen a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Qué hermosas palabras que nos revelan la naturaleza y el carácter de Dios. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. En traducciones antiguas, la traducción era porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, lo hará. Si lo prometió, lo cumplirá. ¿Sabe? Hay momentos en la vida de toda persona en las que de repente sus recursos son incapaces de darle a su vida la continuidad y el significado que solo Dios puede ofrecerle. Hoy día vivimos en una sociedad independiente en la que cada cual busca satisfacer sus propias necesidades y de alguna forma justificamos nuestra independencia de Dios, tanto para aquello que nosotros podemos obtener como para aquello que solo Dios nos puede dar. Sí, pareciera paradójico, pero hoy vivimos en una sociedad que es impaciente. La gente no está dispuesta a esperar en Dios. Y si tú puedes hacerlo, lo haces. Ya ni siquiera muchos piensan, no necesito orar, no necesito pedir consejo, no necesito la dirección del Espíritu Santo porque yo lo puedo hacer. Y de esta forma justificamos nuestra independencia de Dios. Y es que lamentablemente, debido a esa urgencia con la cual vivimos, es que tomamos decisiones precipitadas, basadas en el impulso, basadas en el momento, sin considerar en muchas veces si esto que estamos decidiendo está dentro o no de la voluntad de Dios. Eso pareciera que para la iglesia, conforme el tiempo avanza, cobra menos significado el estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, si lo puedo hacer, lo hago y punto. Total, al fin de cuentas es mi vida, es mi decisión. Pero ¿qué hay de lo que Dios quiere para tu vida? Y si aquello que Dios quiere para ti requiere de que esperes, vivimos tan aceleradamente que decimos, no, yo no quiero esperar. Yo quiero la respuesta y la solución ahorita. Y si no es a mi manera, entonces yo lo voy a buscar, pero como salga. Pero yo quiero ya una solución. Y estamos viviendo en esta etapa de la historia donde llegará el momento en el cual esa independencia nos cobrará la factura. Porque queramos reconocerlo o no, vivir fuera de la voluntad de Dios siempre producirá en nuestro corazón un daño. Creo que como hijos de Dios estamos atravesando por un periodo importante en la historia del cristianismo. Tiempo en el que debemos afirmar nuestra confianza en Dios. Escuche bien esto. Aun cuando en lo natural no tengamos la respuesta o las respuestas que necesitamos. Va a haber muchas situaciones que enfrentemos, situaciones que vivamos, para las que no exista una respuesta lógica
a nuestro presente, a nuestro momento, a nuestro sentir. A veces lo que estamos buscando es una respuesta que nos dé estabilidad y paz en la mente y en el corazón. Pero ¿qué sucede cuando el proceso que estamos viviendo no tiene una respuesta? Cuando la situación que estoy viviendo no tiene un porqué, no tiene un parámetro donde yo pudiera definir si esto que estoy buscando está dentro o no de la voluntad de Dios y tengo que esperar. Es aquí donde debemos afirmar nuestra confianza en el Señor. Y tengamos o no tengamos de parte de Dios una respuesta, debemos de seguir confiando en Él. Debemos recordar que en ocasiones Dios suele guardar silencio, escuche, no para generar incertidumbre en nosotros, sino más bien para que apoyados en sus palabras, eso es algo bien importante porque cuando hablamos de la palabra de Dios, eso está íntimamente ligado y relacionado a quién es Él. Ahorita le voy a dar un concepto acerca de esto. Podamos tener estabilidad en medio de la aparente oscuridad que nos rodea. Cuando estamos atravesando por un proceso que no tiene para nosotros una respuesta lógica o dentro del momento que estamos viviendo nos sentimos abandonados, solos, aislados, vulnerables, pareciera de pronto que la oscuridad comienza a rodear nuestra vida. Y en esos momentos es cuando más tenemos que afirmar nuestra confianza en el Señor. ¿Apoyados en qué cosa? En su palabra. Pero la palabra de Dios adquiere relevancia solo en razón de quién es Él para nosotros. La palabra de Dios no tiene ningún significado y ninguna trascendencia para un ateo. Porque no cree en Dios. Las promesas de una vida eterna no tienen trascendencia para aquellos que no confían en el Señor. De ahí es que me atrevo a darles el siguiente concepto. Escuche con atención. Estos son conceptos que nos van a servir para entender y estructurar completamente la idea hacia donde quiero llevarles. Escuche con atención. Las palabras de una persona adquieren valor no por lo que las palabras en sí mismas signifiquen, sino principalmente por el valor que tiene la persona que las emite para quien escucha. Yo puedo darte las mejores palabras, pero si yo no tengo un valor para ti, mis palabras no tendrán trascendencia. Porque el valor de las palabras no se traduce en lo que éstas significan, sino en aquel que las emite. Es lo que respalda la palabra. ¿Comprende? Por eso es que le decía que para muchos ateos las palabras que Dios expresa a través de su palabra no tienen trascendencia. ¿Por qué? Porque no han depositado su confianza en Dios. Entonces esto es importante que lo tengamos presente y lo repito. Las palabras de una persona adquieren valor no por lo que las palabras en sí mismas signifiquen, sino principalmente por el valor que tiene la persona que las emite para quien escucha. En la vida, tanto del creyente como del no creyente, siempre habrá momentos de oscuridad, silencio y soledad. El ser humano enfrenta continuamente situaciones adversas, difíciles, momentos incómodos y momentos para los cuales no tiene una respuesta, ni lógica ni emocional. Y es en este tiempo que como cristianos debemos afirmar lo que somos y creemos, ya que esta forma, aún en medio de las pruebas, podemos disfrutar de la esperanza que nos ofrece el tener una relación con Dios. No importa cuán densa pueda ser la oscuridad en torno a ti, si tú estás parado sobre la verdad, siempre podrás continuar confiando en Dios. Lamentablemente, hoy día muchas personas están perdiendo en su vida el sentido y la dirección.
Y pareciera que esos momentos de silencio, esos momentos de oscuridad, los han estado empujando hacia un rincón oscuro donde las sentencias sobre su vida han sido decretadas. Pero quiero que sepas que ahí donde la gracia y el amor de Dios siempre serán suficientes para traer a la vida aquello que se ha muerto y recuperar aquello que en tu vida se ha perdido. No importa si las circunstancias te dicen que estás en un lugar oscuro, abandonado, solo. De ahí la gracia de Dios te puede tomar, de ahí la gracia de Dios puede levantarte. Cada vez que en nuestras luchas y pruebas nos aferramos a Dios y mostramos en nuestra paciencia, nuestra confianza en Él, damos testimonio del valor que para nosotros tiene la palabra de Dios hablada a nuestro corazón. La palabra de Dios no tendría ningún significado si Dios no tuviera para nosotros ningún valor. Pero su palabra adquiere peso porque Él pesa en nuestra vida. Y entonces aun cuando yo esté en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio del silencio, yo puedo aferrarme a su palabra porque sé que su gracia de donde yo me encuentre me podrá sacar, me podrá dar vida, me podrá restaurar, me podrá levantar. Escuche esto. No hay nada sobre la tierra que pueda persuadir más a una persona a moverse en una determinada dirección que el saber que hay alguien especial para esa persona esperando por su palabra. Si eso no mueve a una persona, no lo mueve nada. Es como la promesa de un padre a un hijo: voy a regresar por ti cuando lo deje en el colegio. Ya está llegando el tiempo de recogerlo y el padre comienza a ajustar sus actividades para cumplir con la promesa que le hizo a aquel que ama. ¿Sabe qué es lo que compromete al cielo con usted? No es lo que Dios dijo, es lo que usted es para Dios. Y eso es lo que deberíamos siempre tener presente. No es porque Él lo dijo que Dios dice: ay, pues tengo que cumplirle. ¿Qué rollo con Él? ¿Para qué le dije? ¿Para qué le prometí? No es lo que nos vincula, no es su palabra, es lo que tú representas para Él, lo que tú significas para Él. Y eso es lo que entonces le da peso a la promesa. ¿Comprende? Así que si nuestra confianza está en el Señor, debemos atender al hecho y a la verdad de que aún en medio de la oscuridad, Dios sigue teniéndonos presentes. Quédese con esto: aún en medio del silencio y la oscuridad en la que te encuentres, Dios te sigue teniendo presente. Tú dices: ¿pero dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué tengo que estar atravesando por ese proceso de incertidumbre, de dolor, de tristeza, de aflicción? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde están tus promesas? Y a veces pareciera que la solución al proceso que estamos viviendo es tomar una decisión basada en lo que estoy sintiendo, alejándome de lo que Él me prometió. ¿Cuántas veces usted ha tomado una decisión que en apariencia le da una respuesta que a la postre se convirtió en un dolor para usted? ¿Y todo eso no sucedió por no aprender a esperar en Dios? El caso más práctico, más claro en la Escritura lo tenemos con Abraham. Dios le dice: te daré una gran descendencia. Y Sara le dice: pues tal vez Dios lo quiere hacer, pero a través de Agar. Y no volvieron para consultar al Señor.
dijeron, pues como que Dios ya dijo que debo de moverme en esta dirección y el resto me corresponde a mí hacerlo. Independencia, que siempre trae como resultado o como cosecha dolor. Si Abraham hubiera vuelto a preguntarle a Dios, Dios le habría dado la revelación que él necesitaba en su oscuridad para no equivocarse. Vean lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme por favor al Salmo 119. Salmo 119. Versos 49 y 50. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Fíjate, esta cosa es la que está expresando el salmista en esta porción de la escritura. Acuérdate de la palabra que diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste esperanza. Dios le da una palabra a David, palabra con la cual se provoca un efecto en la vida de David. Y es que comienza a surgir en el interior del corazón de David esperanza. Y cuando David atraviesa por ese valle de oscuridad, la palabra que Dios le dio adquiere peso no solo por el hecho de lo que la palabra en sí misma significa, sino en razón de quién se la dio a David. Eso es lo que pesa más que cualquier simple expresión verbal. ¿Quién se la dio a David? Eso es lo que a él le da esperanza. Y dice la palabra del Señor: este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Necesitamos, amados hermanos, hoy afianzarnos a las promesas de Dios, sabiendo que su palabra no falla, porque en cada palabra que Dios nos ha hablado está intrínsecamente manifiesto su corazón para cada uno de nosotros. Dios no te expresa nada por endulzarte el oído. Dios lo que te expresa, te lo expresa desde el fondo de su corazón, revelándote su intención, revelándote sus motivos, revelándote su verdad. Ahora consideremos esto. Una de las cosas que le dan significado a las palabras no es lo que ellas en sí mismas puedan comunicar, sino lo que provocan en el espacio donde son declaradas. ¿Usted le ha tocado en algún momento conocer a algún vendedor que a todos les dice mi amor? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de esa palabra para usted cuando le dice voy a llevar chayotes y le da la bolsa y le dice sí, toma mi amor? ¿Usted se emociona? Voy a llevarte también manzanas, sí mi vida, toma la bolsa. Usted dice, ay, ya 2 horas, ya está muriendo por mí. ¿Sí? ¿Piensa eso? Sería absurdo. ¿Por qué? Porque no tiene un significado esta persona para mí. Pero en términos millennials, ¿y si lo escuchara de su crush? De su amor imposible. Mi amor, mi vida. Hasta me hace temblar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene significado, porque tiene peso. Entonces, aquí es importante que vayamos estructurando esta forma de pensamiento para que en la aplicación usted comprenda perfectamente hacia dónde quiero que vayamos. Entonces, vuelvo a leerlo.
una de las cosas que le dan significado a las palabras no es lo que ellas en sí mismas puedan comunicar, sino lo que provocan en el espacio donde son declaradas. Toda palabra en sí misma, es decir, la voz de una persona, produce un efecto en el ambiente donde es emitida. Las palabras o la voz en sí mismas son ondas sonoras cuya frecuencia viaja en el espacio y tiene la capacidad de estimular y despertar no solamente la naturaleza física, es decir, estimular el oído humano, sino que también tiene la capacidad de despertar emociones. En otras palabras, la voz no solamente propaga un sonido, sino que en dicho sonido, en dicha frecuencia, está plasmado en ellas, al ser entendidas, un significado, un sentir, una intención, un deseo, y tienen la capacidad y la fuerza para establecer al mismo tiempo una voluntad. Así, la voz de Dios siempre tendrá el efecto de crear lo que no existe y dar vida a lo que está muerto. Él lo declara y su voluntad simplemente es. Por este motivo es que resulta tan significativo esperar en el Señor y confiar en su palabra, ya que si Dios habló, Él cumplirá. Y debemos de tener presente que su voz va a producir en nuestro corazón la esperanza que traerá a la vida la fe y te hará confiar en lo que vendrá, aun cuando no lo puedas aún palpar con tus manos ni ver con tus ojos. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de provocar en el corazón del hombre vida. Porque cuando existe un significado de su naturaleza en nuestro corazón, su palabra adquiere relevancia, porque provoca en nuestro interior esperanza. Entonces debemos afirmar el hecho de que yo puedo confiar en Dios solo en la medida en la que Él es alguien para mí. Si Dios pierde relevancia en mi vida, su palabra pierde significado en mi vida. Le hacía la comparación de ese vendedor de verduras o de fruta con una persona que realmente tenga un significado para usted. Le emiten las mismas palabras, pero no producen lo mismo. ¿Comprende? Y esto tiene que ver directamente con el significado que hay en nuestro corazón. Por eso es importante que entendamos lo siguiente. Nunca será significante el grado de oscuridad en el que te encuentres o el nivel de abandono en el que te percibas. La fidelidad de Dios para contigo siempre será más grande, y cuando Él actúe en tu favor, comprobarás que jamás se olvidó de ti y que su favor tiene poder para traerte de vuelta. Su voz tiene poder para sacarte de la oscuridad. A veces nos sentimos olvidados por Dios, abandonados por Él. Un silencio y una oscuridad nos rodea, pero es ahí donde más debemos de atrevernos a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Necesitamos confiar en el Señor y Él cumplirá su palabra hablada a nuestro corazón. Tal vez en este momento no tenemos una respuesta, no tenemos una emoción que pudiera darnos la paz que anhelamos. Estamos atravesando por un momento de caos, estamos en medio de una tormenta y sin embargo no deberíamos por ello perder nuestra fe. Deberíamos seguir confiando en el Señor. ¿Cómo lo harán? No lo sé. ¿De qué manera? No tengo idea, pero mi confianza se mantiene firme en Él. Vean lo que la palabra de Dios dice. Vamos a trabajar sobre Juan, capítulo 11.
Entonces aquí hay algo bien importante que quiero solamente recalcar de lo que hemos estado observando, y es que las palabras pesan en el corazón de una persona, no por lo que las palabras en sí mismas declaren, sino por lo que la fuente que la emite significa para el que la recibe. Si no hay significancia en el corazón, no hay poder en las palabras. ¿Entiende? Cuando una persona deja de significar en tu vida, sus palabras dejan de tener poder. Esto lo vemos en lo natural, sucede en lo espiritual. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar sobre Juan, porque esto es bien intenso y usted necesita estar bien atento. No me pierda el paso, por favor. Vamos a trabajar sobre la muerte de Lázaro. Juan capítulo 11, ¿está ahí? ¿Está listo? ¿Ya se abrochó el cinturón? Eso. Dice la palabra del Señor y comienza diciendo: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Arrancamos con esto, ligerito. ¿Quién es Lázaro? Lázaro es un hombre que está enfermo. Es un hombre que tiene una necesidad significativa. Y dice la palabra de Dios que este hombre vive en Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Aquí sale algo a relucir. Lázaro tiene dos hermanas. Una se llama María y la otra se llama Marta. Y los tres viven en Betania. Pero algo sobresale de este suceso, y es que la Escritura enfatiza que María es la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. María es la que llega con lo que muchos eruditos piensan que era su herencia, un perfume de nardo puro que rompe a los pies del Señor y con el cual la habitación se llena del olor del perfume que ella ha derramado a los pies del Señor Jesús. Aquí hay algo bien interesante. Marta ha hecho muchas cosas por Jesús. Quédese con eso. Marta ha hecho muchas cosas por Jesús y María también. Dice la palabra del Señor que María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Puso su gloria a los pies de Jesús. Porque de acuerdo a la Escritura, la gloria de una mujer reside en su cabello. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo María es poner su gloria, todo aquello que ella pudiera presumir, a los pies del Señor. Así que tanto Marta como María han hecho mucho por Jesús. Dígalo conmigo en términos simples. Jesús les debe mucho. Si lo vemos desde la perspectiva del siglo XXI, Jesús les debe mucho. Si lo ves desde la perspectiva del amor, Jesús no les debe nada. Porque ellas se lo dieron porque lo amaban. El amor no exige, pero sí obliga. Entienda esta diferencia. El amor no exige, pero sí obliga. Sigamos adelante. Dice la palabra del Señor, verso 3: las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Marta y María se ponen de acuerdo y le mandan decir a Jesús que Lázaro está enfermo. Pero no solamente lo mencionan como cualquiera, sino como alguien que tiene un vínculo muy estrecho con Jesús. Tu amigo querido. Jesús, ¿te acuerdas de nosotros? Solo faltaba eso, ¿no? Claro que Jesús los tenía presentes. Jesús era muy cercano a ellos. Y sin embargo, Marta y María le mandan decir al Señor que su amigo querido está enfermo.
Verso 4, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Marta y María quieren una respuesta inmediata a su necesidad. Pero en los planes de Dios hay otra cosa. No hay nadie en la Escritura más intencional que Jesús. Nunca encontrará a nadie más intencional que Cristo. Así que Jesús, entendiendo cuál era el propósito de Dios para Lázaro, opta por hacer la voluntad del Señor a expensas de lo que en lo natural esto va a producirle en cuanto a incomodidad personal se refiera. Porque quieras que no, Jesús se sentía comprometido porque los amaba, obligado. Es mi amigo el que está enfermo. ¿Cuánto tiempo podrían haber pasado juntos? No lo sé, pero mucho tiempo compartían. Y obviamente que había entre ellos un vínculo. Entonces Jesús escucha el mensaje de Marta y María y Jesús dice: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Verso 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lea conmigo el verso 5. 1, 2, 3. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Los amaba o no? ¿Tenía un vínculo con ellos, sí o no? Verso 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. A veces comenzamos a dudar del amor de Dios porque Dios toma decisiones que no estamos esperando. Porque Dios nos lleva por procesos que no estábamos deseando. Y sentimos de pronto como que su emoción hacia nosotros cambió. Y comenzamos a tomar decisiones con base en cómo nos sentimos y no en lo que Él nos dijo. ¿Por qué se atrevieron? Surge la pregunta, ¿por qué se atrevieron a enviarle un mensaje a Jesús? Le envían su WhatsApp diciéndole: tu amigo querido está enfermo. ¿Por qué? No lo dice la Escritura, pero el verso 5 me da luz para creer que sucedió. ¿Por qué se atreven a decirle: Lázaro, el que tanto amas, está enfermo? El verso 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué se atreven a enviarle un mensaje diciéndole a Jesús que lo necesitan? No. ¿Con la confianza? ¿Pero en qué se basa esa confianza? Mira, la gente te pone límites y fronteras en la vida, y tú sabes cuando una persona ya te puso el límite y no puedes ir más allá de él aunque quieras. Me plantaste una frontera frente a ti y aunque yo me esté muriendo de ganas por acercarme, no me voy a acercar. ¿Por qué ellas se atreven a enviarles ese mensaje? Simple, no lo sobreespiritualicemos. Porque en una comida cualquiera, una tarde donde estaban ellos charlando, Jesús les dijo, y no está escrito, pero la Biblia me permite tener este grado de introspección en el texto y de alguna manera poder expandir mi imaginación. En una comida cualquiera, en una reunión cualquiera, Jesús les dijo: siempre podrán contar conmigo. Tan sencillo como eso. Estoy a un WhatsApp de distancia. ¿Sí o no? Siempre podrás contar conmigo. No es lo que las palabras significaban, es quien se las dijo. Y se las dijo a alguien
que los amaba y que les había demostrado que los amaba. Porque mientras que otros tenían que sacar cita, ellos solamente le decían: te esperamos en la casa. Él ya sabía que terminando todo el trajín podía ir a pasar tiempo con ellos, porque eran sus amigos. Entonces ellos se sentían en esa confianza de enviarle ese texto y decirle: oye, tu amigo querido está enfermo, porque Jesús quitó esa frontera que con otras personas posiblemente tenía. ¿Cómo? ¿Jesús tenía fronteras con las demás personas? Si la Biblia nos dice que comía con pecadores. Sí, pero no intimaba. Lo social y lo personal, en la mente y en la práctica, Jesús lo tenía bien delimitado. Tú lo podías ver rodeado de personas, pero eso no significaba que intimara con todos. ¿Comprende? Pero con ellas y con Lázaro era diferente. Entonces se atreven a decirle: Jesús, ven a ver a Lázaro porque está enfermo, porque él en algún momento les tuvo que haber dicho: siempre podrán contar conmigo. ¿Ok? No era lo que significaba siempre podrás contar conmigo. Eso te lo puede decir el que pasa a hacer la limpia de tu calle. Siempre podrá contar conmigo, y cuando lo necesitas pues no va a estar. No tiene significancia su expresión, porque él no tiene peso en tu vida. ¿Comprende? Solamente hasta que una persona adquiere peso en tu vida, sus palabras adquieren significado. Jesús pesaba en la vida de Marta y María y de Lázaro. Por eso sus palabras tenían tanto peso. ¿Ok? Sigamos adelante. Verso 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. En términos de siglo XXI, Jesús los dejó en visto. ¿A usted le gusta que lo dejen en visto? Pues acostúmbrese, porque algún día le sucederá. Pero fíjese, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Entonces ellos objetaron y dijeron: Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Cuando una persona ama de veras, está dispuesto a ponerse en riesgo por aquellos que ama. ¿Cuánto estás arriesgando por lo que dices amar? Porque hay quien dice que ama, pero no arriesga nada. Y solo vive en su área de confort y comodidad, y lo que expresa como amor es egoísmo. ¿Cuánto estás arriesgando? Uno se atreve a arriesgarlo todo, su nombre, su posición, todo cuanto posee, cuando considera que aquello por lo cual se está arriesgando lo vale. A Jesús lo acaban de querer apedrear y él dice: vamos a volver a Judea. Y le dicen: o sea, ¿qué onda contigo? Te acaban hace unos días de querer apedrear y tú quieres volver allá. Pues es que ustedes no saben qué rollo. Y dice la escritura, el verso 9: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, le respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, solo por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean. Jesús está poniendo por encima de su deseo personal el propósito del reino.
porque le duele lo que está perdiendo en lo físico, en lo natural. Le duele la pérdida de Lázaro. Y no ese es el motivo por el cual más adelante vamos a leer que Jesús lloró. Jesús, tú no lloras por lo que sabes que puedes recuperar, lloras por lo que sabes que has perdido. Así que Jesús no lloró por Lázaro, porque precisamente se dirigía a Judea para recuperarlo. No lloras por lo que sabes que puedes recuperar, lloras por aquello que sabes que no puedes recuperar. Y dice la palabra del Señor que Jesús les dice: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Me duele en el corazón haber perdido a Lázaro, pero me da gusto que esta prueba por la cual yo estoy atravesando sirva para que su fe crezca. Y dice la palabra del Señor, verso 16: entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Bueno, pues Tomás ya saben cómo era, ¿no? Ya no entro en detalles de Tomás. Pero verso 17, escuche. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Mientras que Jesús está hablando con sus discípulos y está explicándoles todo lo que está sucediendo, Jesús tiene una fuerte presión sobre de él. Y es que su amigo lo necesita. Pero hay un interés por encima de lo que él está sintiendo. Y es que el proceso de Dios se cumpla tanto para él como para Lázaro. Porque Dios no se ha olvidado de Lázaro. Y Jesús tampoco se ha olvidado de Lázaro. Pero el punto aquí es que debemos entender que va a haber ocasiones en las cuales nosotros estemos atravesando por situaciones difíciles en las cuales aparentemente Dios no está presente. Aparentemente Dios se ha olvidado de nosotros. Aparentemente Dios no tiene presente sus promesas. Aparentemente a Él no le interesa cómo me siento. Todas estas cuestiones estuvieron rondando en la cabeza de Marta y María, aún en la misma cabeza de Lázaro. Y Lázaro se cuestionaba y decía: ¿por qué no ha llegado si me estoy sintiendo mal? Y él me dijo que estaría conmigo en el momento en el que yo lo necesitara. ¿Por qué no ha venido? ¿Saben qué es lo que de alguna manera más les movía a los tres? Que ellos sabían dónde estaba Jesús. Porque le enviaron mensajeros, no dijeron: vayan y búsquenlo, quién sabe dónde esté, encuéntrenlo en todo el territorio de Israel. No. Los envió al siguiente pueblo, Betania. Ellos sabían que Jesús no estaba lejos. Y tú sabes que Él no está lejos de tu aflicción, pero te sientes solo. Lo sientes lejos. Este no es un problema de posición, es un problema de percepción. Y muchos de nosotros tomamos decisiones basados en problemas de percepción y no entendiendo realmente las cuestiones de posición. Si tú supieras quién realmente eres para Dios, cuál es tu posición en su corazón, no te apoyarías en lo que sientes, en lo que dices ver o creer o percibir, sino que simplemente confiarías porque sabes tu posición. El problema que están enfrentando Lázaro, Marta y María, reitero, no es un problema de posición. Jesús está cerca. Es más, no se ha movido. Pero su percepción les dice: no le importamos, no le interesamos. Prueba de eso es lo que los versos siguientes arrojan. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. La Biblia aclara y dice, lea conmigo, verso 18, 1, 2, 3. Betania estaba cerca de Jerusalén,
como a unos 3 kilómetros de distancia. Un día de camino, cerca. Y Jesús, según su apreciación, no estaba. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando María supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Jesús está presente y María, que es más arrojada, ¿se acuerdan? Cuando estaban en la casa y Marta, le dijo al Señor: ¿qué, no te importa que no haga nada, mi hermana? ¿Por qué no le dices que me ayude con los trastes o que se ponga a trabajar? Ahí sentadita nada más oyendo tus historias, escuchando tus enseñanzas, ponla a trabajar. Y Jesús la ve y le dice: te azotas, Marta. Porque miren, nosotros leemos el texto sagrado y hasta hacemos la voz: Marta, Marta, afanada y turbada estás. No, o sea, Jesús es su amigo y dice: o sea, cálmate, Marta, no inventes. De todos modos, quizás feo, ya. O sea, tú te afanas, de todos modos te sale mal. Yo me lo como pues porque soy tu cuate. O sea, yo recuerdo cuando comencé a hacer crepas. Y de verdad que la gente me quiere mucho porque a veces no me quedaban muy suaves y se las comían de todos modos, ¿no? Qué buena onda. Y Jesús está en ese momento con ellos y Marta le está reclamando y Jesús le dice: o sea, cálmate. Ella escogió la mejor parte y nadie se la va a poder quitar. Es en ese contexto de relación, es en ese contexto de amistad, es en ese contexto de vínculo en el cual debemos entender por qué hay tanto caos. Y dice la palabra de Dios que cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, porque ella era... sácale punda, no, yo quiero una respuesta ahorita y a mí me das la respuesta ahorita. Pero María levantaba sus fronteras. Me decepcionó y yo no quiero hablar con él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido decepcionados de Dios y sin darnos cuenta hemos levantado una muralla con él? Porque no nos resolvió como esperábamos. Porque cuando clamamos, guardó silencio. Porque cuando suplicamos, lo pongo entre comillas, no estuvo. ¿Saben a mí cómo me atrapó el Señor? Yo era como Marta. Y si no podía seguir peleando por WhatsApp, le iba a mandar mensajes de texto. Y ahí me agarró el Señor. Yo había escuchado de niño que para hablar con Dios era necesario orar. Y en un momento de mayor rebeldía, de mayor rencor en mi corazón hacia Dios, comencé a buscarlo y iba a orar para reclamarle sobre mi condición. Y ahí una tarde el Espíritu Santo me visitó. Y solo fue un momento de ver su corazón para conmigo, para que todos mis impulsos, todos mis conceptos, lo que yo había generado en mi mente respecto de él, se desvanecieran. Entonces Marta sale al encuentro de Jesús, pero no para darle un abrazo. Verso 21. Señor, le dijo Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo primero que Marta hace es reprocharle a Jesús. ¿Para qué me dices que siempre vas a estar con nosotros y cuando te necesitamos te escondes?
O sea, este es el texto sagrado, pero le aseguro que en la vida real Marta se descosió y le dijo a Jesús todo lo que pensaba. Desde eres un falso, eres un mentiroso, hasta indolente, mal amigo, le dijo. ¿Y Jesús? No porque no le pudiera rebatir. O sea, con 2, 3 palabras se la deja callada. Pero no era el caso. Porque realmente le amaba. ¿Para qué la iba a lastimar? No era simplemente sacar el enojo. Era buscar llevarla a una posición más alta. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Ya estaba calmándose. Y entonces Jesús la mira y le dice, tu hermano resucitará. Y ella le responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sí te estaba escuchando cuando te dije que le llamaras la atención a María, porque ella estaba a tus pies escuchándote nada más. Sí, se me quemaron los frijoles, pero sí te oía. Sí te escuchaba. Me escuchabas para argumentar, pero no para comprender. Hay gente que escucha o oye para argumentar, pero nunca para comprender. Marta pudo citar las palabras de Jesús, pero no comprendía el corazón de Jesús. Hay una enorme diferencia. Le pregunto, ¿y usted escucha para argumentar o para comprender? Dice la palabra del Señor. Verso 25, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo lo que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Vaya, ahora Marta está moviéndose ya en otra dirección, ya no escucha para argumentar, ya está comprendiendo. Dice la palabra del Señor, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Jesús se vale de la relación con Marta y el haber limado un poco las asperezas con ella para decirle, dile a tu hermana que venga. Necesito sacarla del ambiente en el que se encuentra para que entonces ella pueda también agarrar la onda. Y dice la palabra del Señor que Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. A veces lo único que necesitamos es una palabra que confirme el sentir de Dios por nosotros. Porque hemos levantado nuestras murallas, hemos levantado nuestras barreras. Y a veces nos es imposible escuchar el sentir de Dios hacia nuestra vida. Porque nos hemos encerrado dentro de nuestra propia circunstancia o situación. Y dice la palabra del Señor que cuando María oyó esto se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Otro reproche.
Ellas están decepcionadas de Jesús. Y déjeme decirle algo, Lázaro murió decepcionado de Jesús. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y entonces el verso 35 nos sintetiza el sentir que había en el corazón de Jesús. Jesús lloró. Jesús no está llorando por Lázaro, pero una cosa es lo que él siente y otra cosa es lo que la gente percibe. Siempre así sucede. La gente puede decir misa de lo que creen que tú eres, de lo que creen que tú sientes. Pero la realidad de lo que pasa muchas veces dentro de nosotros es muy diferente. ¿Por qué lo digo? Porque en el verso 36 la gente comienza a decir, miren cuánto lo quería. Está llorando por Lázaro, miren cuánto lo quería. Mientras que otros que siempre solo están buscando la oportunidad de tirar, dicen, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Mal amigo, sí me enteré que les envió el mensaje y los dejó en visto, ¿tú crees? Les dijo, cuando venía y comía, porque si tú supieras, sí, Marta no guisa muy bien, pero todo lo que le servía se lo comía. Era un glotón. Así lo describe la Escritura, que la gente lo tenía en ese concepto, que le empacaba a todo. Yo siempre he tratado de imaginar cuál fue la experiencia del Verbo al humanarse. Increíble. Siempre lo he pensado desde esta perspectiva. Él viviendo dentro de lo que creó, siendo funciona, perfecto. Probar los alimentos y decir, wow, esto sabe súper bien. O sea, teniendo esa experiencia humana, comer es uno de los más grandes placeres que podemos tener en la vida. Así que obviamente todo lo que le ponían delante, pues se lo comía. Así que aunque Marta guisara no muy bien, se lo comía. Y la gente usaba de pretexto eso para en este momento echarle. No, si me enteré, mira, cuando venía a verlos, a Marta, María y Lázaro, todo lo que le ponían en la mesa se lo comía. Y en una ocasión les dijo, como siempre, cuenten conmigo. Y ahora que estuvo bien enfermo, le dijeron, oye, el que tanto amas, al que le dijiste que eras incondicional con él, está muy grave, ven a verlo. ¿Y qué crees? Lo dejó en visto. Ni siquiera se movió y estaba bien cerca. ¿Cuántas veces el diablo no te ha susurrado lo mismo? Parece que lo que estás viviendo a Dios no le interesa. Parece que lo que estás enfrentando a Dios no le importa. Parece que tu sentir no conmueve el corazón de Dios. Y dice la palabra del Señor así, mire. Jesús lloró. En medio de todo ese ambiente Jesús se pone a llorar. ¿Por qué? Ya lo sabemos, por Lázaro no. ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla. Por el concepto que tienen de Él aquellos a quien Él ama. Finalmente se dio cuenta que todos esos años de relación no sirvieron para que ellos entendieran su corazón. Los conceptos que en su mente gobernaban de Marta y de María lo ponían a él en una posición de ingratitud. Y él, amándolo sinceramente, el que ellos pensaran eso acerca de él, le dolió. ¿Tú crees que no contristas el corazón de Dios cada vez que dudas de su palabra? Cada vez que dudas de su amor.
Cada vez que dudas de su fidelidad y no ves la respuesta que esperas, no ves la respuesta que quieres, y pareciera que Dios está ocupado en otras cosas, que a Él no le importa, así que tu vida se está yendo hacia un lugar oscuro y hay silencio en torno a ti y no hay respuestas, y lo que quisieras son respuestas contundentes que te dieran paz en tu mente y en tu corazón, y lo único que encuentras es silencio, mientras que tus conceptos se fortalecen basados en percepción y olvidando tu posición. A Jesús lo que le lastimó realmente fue el concepto que Marta y María tenían de Él. Porque Él se había expuesto a ellos, incluyendo Lázaro, como en ninguna otra relación se había expuesto. Y que ellos pensaran eso de Él, le dolió. Pero pastor, tenían evidencias. ¿Cuál era la evidencia? ¿Que los había dejado en visto? ¿Cuál era la evidencia? ¿Que Él estaba en Betania y que no se movió? ¿Que Él estaba en Jerusalén y no se movió hacia Betania? ¿Cuál era la evidencia? ¿Que en apariencia no cumplió su palabra de ser incondicional y estar siempre que lo necesitaran? Esas eran las evidencias que argumentaban o que fortalecían su concepto. Entonces déjeme decirle que poco lo habían conocido. Jesús llora. Y no piense nada más que fueron unas lagrimitas así que se le escurrieron de pronto y fue una piedrita. No. Si la gente comenzó a escandalizarse y algunos a decir, miren, sí lo quería, y otros a decir, ¿qué lo va a querer? Es porque realmente Jesús lloró. Lloró y estaba conmovido, pero no por Lázaro, reitero, por lo que aquellos a quien Él se había expuesto pensaban finalmente de Él. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Vamos a entrar ahora al punto, al meollo del tema. Durante todo este proceso, Lázaro muere. Y Lázaro es sepultado. Lázaro es colocado en un lugar oscuro, donde no hay sonido, donde hay un silencio constante. Lázaro se muere decepcionado de Jesús. Y Jesús se acerca al sepulcro. Y dice la palabra de Dios que era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y a veces nosotros estamos así, dentro de una cueva oscura, en medio de una circunstancia que no nos da respuesta, que no arroja para nosotros ninguna solución y que nos impide poder ver la luz del día, porque hay demasiados obstáculos que nos pudieran permitir avanzar. Y entonces Jesús se para frente a la tumba y les ordena, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Pregunto, ¿cuánto tiempo llevan tus sueños, tus anhelos, tus proyectos en un lugar oscuro, abandonados? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote lejos, solo? De ahí Dios te puede sacar. De ahí Dios te puede tomar. Y necesitamos nosotros afianzarnos en su promesa. Jesús está llegando a este punto, no por lo que Él le había dicho a Marta, María y Lázaro, de siempre estaré con ustedes, híjole, no pude, pues voy a repararlo, lo voy a resucitar. No. ¿Qué es lo que tenía Jesús afuera del sepulcro?
lo que ellos representaban para él. Eso era lo que tenía Jesús afuera del sepulcro. No era la palabra que él había dado, era el vínculo lo que lo obligaba. Por eso me atreví a decir que el amor no exige, pero sí obliga. Y dice la palabra de Dios en el verso 40, que Jesús le responde a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. No es la expresión en sí misma, es lo que hay detrás de la expresión lo que le da el significado a la expresión. Recuerdo mucho haber escuchado al pastor Carlos Elizalde haber dado como testimonio su experiencia al inicio de su ministerio. Y él dice que cuando cursó el Instituto Bíblico, tenían a un director de estudios que es el apóstol Wayne Myers, un hombre de Dios, un hombre con autoridad, que cada vez que había un caso de endemoniados dentro de la escuela, corrían por el hermano Wayne Myers. Él es un hombre de cerca de 95 años actualmente, ya le entregó toda su vida a Cristo, pero es un hombre con autoridad. Años atrás, te estoy hablando de 20 años atrás, tendría aproximadamente 70 años, posiblemente un poquito menos, 60 años quizá. Cuando había un caso de endemoniados, iban por el hermano Wynn, y Carlos Elizalde era el encargado de irlo a buscar. Iba a tocar a su oficina: hermano Wynn, hay un endemoniado en el auditorio, venga. Y él cuenta que decía: ay, este viejito. Pues ahí iba el hermano Wayne con toda tranquilidad: a ver, cuéntame, ¿qué pasó? No, pero urge, él pensaba, urge. Y llegaba y se paraba frente al endemoniado. 4 alumnos lo estaban tomando de los brazos. El endemoniado bufaba y gritaba: te voy a matar. Y el hermano Wayne Myers solo le decía: sé libre, hijo. Y ¡pum!, caía bajo el poder del Espíritu Santo, libre. Y dice Carlos Elizalde que eso le quedó grabado en la mente y dijo: wow, ya sé cómo echar fuera demonios. Y un día en su escuela hubo otro caso y dijo: no molesten al hermano Wayne, ya sé cómo hacerlo. ¿En serio?, dijeron los demás alumnos. Sí, ya sé cómo hacerlo. Lo agarraron al endemoniado, como estaban ya preparados, y él se acercó y le dijo al endemoniado: sé libre, hijo. Y que se le suelta y que se le va encima. No está en lo que las palabras significan, está en la intención y lo que está detrás de quien las emite. ¿Comprende? Entonces, cuando Jesús está frente al sepulcro, tu sepulcro, tu lugar donde te has escondido o donde las sentencias te colocaron ya por mucho tiempo, cuando estás en medio de esa oscuridad, en medio de ese silencio, donde aparentemente ya solo eres parte del olvido de los demás, la voz de Dios te recuerda que no has salido de su mente, que no has salido de su corazón, que sigues estando presente. Y cuando Él pronuncia tu nombre, la prueba de eso es lo que te hace sentir. Y entonces se oye en ese lugar: Lázaro. Y el muerto reacciona a la voz del que le ama. El muerto reacciona a la voz del que le ama. Se pueden fingir expresiones,
pero jamás se podrán fingir convicciones. Y aun cuando Lázaro llegó a este punto decepcionado, triste, con muchas preguntas, al final lo que pudo ver fue que Jesús jamás le falló. Jesús jamás te fallará. Jamás te abandonará, jamás te dejará al olvido. Pero él tenía que priorizar el propósito del cielo por encima de su sentir, de su emoción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esperar pacientemente en el Señor. Confiar en Él. Saber que si Él habló, Él lo cumplirá. Y si Él te lo prometió, Él te lo dará. Pero tenemos que afirmarnos en el Señor. Siempre en Cristo habrá una luz verdadera que alumbre nuestra realidad. Siempre habrá de parte de Dios para nosotros la voluntad para cumplir sus promesas. Dios quiere. ¿Y tú? ¿Tú? Dios puede hacer de aquello que para ti es imposible, algo posible. Pero lo que necesitamos es no dejar de confiar, no dejar de creer. Mire lo que dice Isaías capítulo 41, verso 10. Y dice la palabra del Señor así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En ese lugar oscuro, en ese lugar silencioso donde no había respuestas, la voz de Jesús rompió el silencio. Y no era lo que significaban las palabras, era lo que provocaban el que las emitía. Confía en Dios. Y como dice la Escritura y lo leímos al principio, tu palabra alimenta mi esperanza. Acuérdate, Señor, de esa palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. No comprometas tu posición por tu percepción. Si te sabes hijo, vive como hijo. Aunque todo te indique, aunque todo te diga que ya no estás en los planes de Dios. A veces lo que tú percibes dista mucho de lo que eres. Y es ahí donde se prueba que también conocemos a una persona. Job, en medio de todas sus cuestiones y situaciones de ignorancia acerca del carácter de Dios, él expresó algo que es cierto y que me da un grado de luz acerca de lo mucho que él conocía a Dios en medio de su ignorancia. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y Él no dejará mi cuerpo en el sepulcro. ¿Comprende? No es lo que se dice, lo que pesa es quién lo dice. Y si Dios te lo dijo, Él lo cumplirá.
Tal vez de una forma diferente a como tú lo estás trazando, planeando, pensando. Pero Él lo cumplirá. Así que salgamos de la oscuridad, porque el Señor está diciendo tu nombre. Él está proclamando tu nombre, Él está hablando tu nombre. Y tal vez ya llevas mucho tiempo en esa cueva de oscuridad y silencio, pero Él está hablando tu nombre. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor.